Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían: «Miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y del Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios». Aquí tenemos un registro de un momento particular de la historia de la redención. Y este momento particular fue el derramamiento del Espíritu Santo, una antigua promesa que se remonta a los días de Moisés. Finalmente fue cumplida. Y nos dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Lo interesante aquí es que el Espíritu Santo, cuando vino, lo que realizó, lo que produjo en estos hombres fue que ellos hablaran. ¿Y qué hablaban? Como dice al final del verso 11, los grandes hechos de Dios. ¿Cuáles son estos grandes hechos de Dios? Bueno, son todos aquellos relacionados con el Evangelio: el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Esos son los grandes hechos de Dios. Ciertamente Dios hizo grandes señales, grandes maravillas en otros tiempos. Recordamos el Éxodo, recordamos los tiempos de los profetas Elías y Eliseo, pero ciertamente los más grandes hechos se relacionan directamente con la vida y obra del Salvador Jesucristo. Y eso es algo muy importante que la Iglesia necesita recordar una y otra vez. Nosotros, cuando abrimos nuestra boca, cuando proclamamos la palabra, debemos hacerla siempre teniendo en mente los grandes hechos salvadores de Dios. Porque el Evangelio no es contar historias simplemente interesantes. El Evangelio no se trata de parecer más inteligente que los demás o tener argumentos más convincentes. No, el Evangelio es Jesucristo, su vida perfecta, su muerte en una cruz y su resurrección. Esos son los grandes hechos de Dios. Ahora, ¿cómo tú recibes esos grandes hechos de Dios que son proclamados domingo tras domingo? ¿Cómo recibes estas verdades enormes del Evangelio? ¿Te has ya tal vez acostumbrado a oírlas que no producen ninguna emoción, ningún impacto? Fíjense, todas estas personas que oían a los discípulos hablar estaban realmente atónitos, estaban asombrados. ¿Será que cuando nosotros abrimos nuestra boca para anunciar los grandes hechos de Dios, las personas quedan asombradas, quedan atónitas? No por cómo nosotros hablamos, sino por el poderoso mensaje que proclamamos. Recordemos que el Espíritu Santo ya ha venido. El Espíritu Santo está en la iglesia.
cada creyente tiene al Espíritu Santo. Cada verdadero creyente tiene al Espíritu Santo de Dios. Y es en el poder de ese Espíritu que nosotros podemos ir por todo el mundo, proclamando los grandes hechos de Dios y haciendo que las personas queden realmente impactadas, queden realmente atónitas al oír la gran salvación que Dios ha obrado en Cristo Jesús.